Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu poder, tu bondad, tu gran amor, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, una vez más, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea alabado, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Por amor de tu nombre, danos espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Para poder, Señor, conocer a Jesús. Porque tu palabra dice que serán todos enseñados por Dios a ti, que todo aquel que te oyó a ti y aprendió de ti, viene a Cristo y tú lo recibes en Cristo y Cristo no nos echa fuera, sino nos hace parte de su cuerpo. Conforme al propósito eterno que tú estableciste en Cristo Jesús desde la creación. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos una vez más, una mañana más. En el nombre de Jesucristo, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, Señor. Aleluya. Un pedazo voy a cantar de esta alabanza, hermano. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es este que viene de donde vos con sus vestidos rojos? ¿Sabes tú, hermano, está hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Váyase a Isaías 63, hermano, para que lo cante conmigo. Aleluya. Para que lo cante conmigo. Isaías 63. Aleluya.
Vamos a Isaías 63. La porción que hablé está en Apocalipsis 19:11. Y dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora sí, Isaías 63. ¿Quién es este que viene de donde vos honrás con sus vestidos rojos? ¿Sabes tú, oh hermano? Ahora sí, es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y otra vez, ¿quién es este que viene de donde vos honrás con sus vestidos rojos? ¿Sabes tú, oh hermano, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas, como del que ha pisado el lagar. Porque es rojo tu vestido y tu ropa, como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor. Y derramé en tierra su sangre. Versículo 8. Porque él dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador en toda angustia. De ellos él fue angustiado, y el ángel de su paz salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó. Todos los días desde la antigüedad hasta hoy. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos.
Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreas a tu pueblo, para ser de nombre glorioso. Aleluya. ¿Quién es este que viene de donde vos va, con sus vestidos rojos? ¿Sabes tú, oh hermano, está hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? ¿Quién es este que viene de donde vos va, con sus vestidos rojos? ¿Sabes tú, oh hermano, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Es Jesús. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Él es el que viene. Y viene vestido de rojo. El que se va a presentar delante de todos los hombres dentro de poco tiempo va a estar vestido de blanco. Aleluya. El día de ayer, hermanos, hablamos acerca de atrévete a verte como te mira Jesús. Atrévete a verte en el espejo. Si Jesús es el espejo y eres la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, atrévete a mirarte. Deja de mirarte en la institución. Porque en la institución siempre vas a estar limitado. En la institución siempre vas a estar dependiendo de lo que aquel que está al frente diga. El día que te atrevas a verte como realmente somos, ese día vas a entender que tu realidad es Cristo. Y cuando entiendas que tu realidad es Cristo, entonces vas a vivir en Cristo. Mientras vas a ser un grupo, un solo miembro de un grupo más que está en una institución, creyendo que son los únicos que están bien y los demás están mal. Aleluya. Y miren, hermanos, qué tan importante es entender esto. Antes de ir al capítulo
6, bueno, al capítulo 2, versículo 6, que dice que, y juntamente con él los resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si yo me veo en el espejo, yo voy a entender, hermano, que mi salvación ya fue completada. Mi salvación se completó en la cruz del Calvario. Y somos salvos en esperanza porque Dios puso en nosotros la simiente, la cual es Cristo. Y Dios está esperando que yo muera día con día para que Él pueda formar a Cristo en mí. Así que la labor de un genuino pastor es morir para que la vida de Cristo, que se supone, y los líderes religiosos dicen que estos son los hombres, pues pase para ellos, pase para las ovejas. Porque si Cristo está aquí, entonces mi trabajo es dejar que el Espíritu de Dios que está en mí alcance a los demás. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Preguntó el apóstol. Nadie, hermanos. Por más títulos que te pongas, que eres el obispo, que eres el presbítero, que eres el pastor, que eres el profeta, que eres el evangelista, por más títulos que te pongas, el que decide quién alcanza a la gente no eres tú, no es tu elocuencia. Es Cristo Jesús en nosotros la esperanza de gloria. Nosotros no somos la esperanza ni para las cucarachas, hermano. Es Cristo Jesús en nosotros. Ese es el misterio escondido desde los siglos y edades en Dios. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Para quién? Para todos los que no conocen a Jesús. Hay mucho que decir, pero yo quiero explicarte esto. Que ya estamos sentados en los lugares celestiales porque el sacrificio de Jesús es perfecto. El Señor tuvo que tratar conmigo para enseñarme esta porción. Era el director de construcción en la iglesia. Tenía 11 cargos. Porque nadie quería servir. Y realmente nadie quiere servir. Todos los que sirven para lucirse delante del pastor. Pocos son los que sirven porque entienden que Dios les dice y que Dios les habla. Y estamos en construcción, estamos construyendo el edificio de enfrente que está ahí en la segunda iglesia. Y alguien regaló una carretita de hot dogs. Perdónenme que pongan los testimonios que Dios ha hecho conmigo. Van a decir, no faltan los opilotes que sí, se está echando flores a sí mismo, bro. ¿Para qué vivir de experiencias prestadas? ¿Para qué contar testimonios que nunca has vivido? ¿Para motivar a la gente? Entonces, estábamos colando la losa
de concreto, una losa reticular. Y fue maravilloso, pero alguien nos regaló una carretita de hot dog para que vendiéramos hot dog, para que tuviéramos recursos para la construcción. Y yo como director de construcción le dije a los varones, ¿quién quiere vender hot dog aquí en la esquina de la iglesia en las noches para que haya recursos para continuar la construcción? Y dijo el hermano, yo, hermano, ok, hermano. Le entregamos la carretita, le compramos todo el material para que se pusiera a vender. Empezó a vender el hermano. Pero a la semana dijo, ¿sabes qué, hermano? No se vende, no, yo no quiero estar perdiendo el tiempo ahí. No. Entregó el carrito y le dije a otro hermano, alguien más quiere ponerse a trabajar. Y salió otro hermano y dijo, hermano. Se lo dimos, pasó exactamente lo mismo. Volvimos a comprar las cosas, todo lo que se ocupa, y lo instalamos al hermano ahí en la esquina. Y a la semana dijo lo mismo, pasó otro lo mismo, 3 hermanos, y ¿saben qué? A mí ya me desesperé con los hermanos. Y le dije, ¿saben qué? Yo me voy a poner otro cargo más, vendedor de hot dogs por la construcción. Y me puse. Pasó la primera semana, no se vendió prácticamente. Pasó la segunda semana, vendimos un poquito más. Pasó la tercera semana y la gente empezó a llegar a decirme, oiga, ¿y usted sí va a durar? ¿Usted no se va a quitar? Nosotros somos espectáculo, hermanos, al mundo, a los ángeles y a Dios. Así que tú decides para quién vas a ser el espectáculo. ¿Para el mundo? ¿Cómo eres espectáculo para el mundo? Cuando dices que le vas a servir a Dios en algo y lo tiras y lo dejas a media y dices, no se puede. ¿Qué dice el mundo? No, son muy difíciles. No hay venta, no se puede. Somos espectáculo, hermano. Muchos creen que todo el mundo los está mirando. Sí, todo el mundo los está mirando. No creen mal. Pero los demonios también nos están mirando. Los ángeles. Y Dios también nos está mirando. Y la gente iba a decirme, ¿usted sí va a durar? ¿Usted no va a cerrar como los otros? ¿Hay alguien en casa? Qué triste que no nos demos cuenta. Lo que es el mundo y cómo trabaja el mundo. Porque mientras no nos demos cuenta cómo trabaja el mundo nos va a tender trampas día con día. Segundo tras segundo, minuto tras minuto. Pasaron un mes, pasaron 2 meses y la venta seguía subiendo, Pasaron 3 meses, la venta seguía subiendo. Pasaron 4 meses, 5 meses, 6 meses, hermano. Y había bastante venta. Y yo
6 meses sin entrar al culto. Sin entrar a escuchar un sermón en vivo y en directo, los escuchaba allá afuera, porque hasta afuera salía la voz de los predicadores. Pero yo anhelaba, fíjense bien, estar adentro. Así que a los 6 meses yo le dije a uno de los que se acercaba ahí conmigo, porque se acercaba pues para no decir que era lo que hacía, porque lo que quedaba de lo que no se vendía se lo repartía y le decía, tenga hermano para que se lleve a su casa para sus hijos. Y le dije, hermano, cuídame el changarro, por favor. Usted ya sabe cuánto cuestan, sabe preparar. El hermano terminó poniendo una carreta de hot dogs en su casa, bendito Dios, después. Y yo me fui al templo y me metí. Ahí en la segunda iglesia había una mampara, no sé si la quitaron, para tapar la vista desde afuera hasta el altar. Y ahí me asomé la cabeza y estaba predicando un hermano. Estaba predicando el hermano Ricardo López Esparza. Y estaba hablando de pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. De esos detalles que el Señor te marcan. Y él empezó a hablar y decir, a lo mejor, dijo, nosotros ya nos quedamos, el Señor ya vino y nosotros no hemos sido salvos. Y cuando dijo esa palabra, vino como una flecha y se me enterró en mi corazón. Le dije, ¿cómo es posible, Señor, que se predique eso? Que nosotros no hemos sido salvos. Me dolió tanto esa palabra que me salí. Y llegué a donde estaba la carretita. Le dije, ¿sabes qué? Se acabó, dije. ¿Para qué estamos vendiendo aquí si no somos salvos? Pero hermano, ¿qué tiene? Se acabó. Vamos a guardar. Se cierra esto. No puede serle. Pero hermano, y todo lo que lléveselo, hermano. Agárrelo para usted. Yo cierro. Agarré el carrito, lo metí estaba cimbrado, estaban todos los polines de la loza. Lo metí entre los polines y lo dejé en el rincón. Se acabó. No más hot dogs. No vendo más. No trabajo más. Si no soy salvo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo fui minque. Vivimos cerquita a 2 cuadras de la casa. Fui minque y le dije, Señor, entonces, ¿qué soy yo? Si no somos salvos, ¿por qué? Porque tengo la persecución que tengo. Si no somos salvos, entonces los demonios nos van a hacer pedazos. ¿Por qué los demonios siempre tratan de detenerme? ¿Por qué las luchas? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué oigo tu voz? Si no somos salvos. Allí me quedé hincado, hermano. Allí me debo haber quedado dormido. Porque en la madrugada tuve una visión. Me miré. En el centro de la ciudad de Hermosillo, en un jardín que se llama el Jardín Juárez, en la parte sur, sí, en la parte sur, enfrente había unos refrigeradores Nietos, se llamaban refrigeradores. Y a la mano izquierda quedaba un hospital que se llama la Clínica del Noroeste. Ya le cambiaron de nombre, creo. Y a la mano derecha queda la Universidad de Sonora. Y ahí estaba yo sentado. Era de noche, completamente oscuro. De pronto, hermano, del lado de la Clínica del Oriente venía un hombre, el doble de mi estatura, vestido de la cintura para abajo nada más, con un pantalón como de
de lino blanco, pero él era negro completamente. Un hombre musculoso, fuerte, imponente, con un sable, no era una espada, un sable, desde la cintura, hermano, hasta los pies, como de 2 metros el sable. Enorme. Y cuando yo lo miré, ese hombre venía carcajada abierta. Venía burlándose, hermano. Y yo entendí que se burlaba de mí. Y cuando lo miré, yo no lo pensé 2 veces. Me puse en medio de la calle y salí corriendo a enfrentarlo. Yo no tenía nada más que mis manos. Así que cuando yo llegué a donde venía él, yo lo golpeaba y le decía, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Le pegaba a la altura del ombligo apenas. Y el hombre se carcajeaba espantosamente, burlándose. No le hacía nada con mis manos. Se burlaba completamente. De pronto, hermanos, en medio de las tinieblas, alguien cortó las tinieblas como si la cortaran con unas tijeras de arriba hacia abajo, así. Y las tinieblas se envolvieron como se envuelve una hoja. Se envolvió, se enrollaron las tinieblas y apareció la luz del día. Como eso de las 9 de la mañana, que la mañana está clareando, precioso, precioso. En ese momento, ese personaje negro, cuando se hizo la luz, que se hizo, la noche se quitó, se enrolló, desapareció inmediatamente. Y entonces yo me quedé mirando el cielo azul precioso. Y allá en el fondo, en el infinito, en el cielo, había un punto blanco. Un punto blanco, hermano. De pronto ese punto blanco, que era apenas perceptible al ojo, se dejó venir así y quedó enfrente de mí. Y entonces miré, era un ejército celestial. Eran 7 filas de ángeles, todos vestidos de blanco. Y delante de mí quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y todos tenían formaban una fila hasta el infinito, hermano. Todos estaban vestidos de blanco. Todos eran rubios, fíjense bien. Su cabello no era lacio, era ondulado. Y su cabello era hasta aquí, hasta los hombros. Por eso yo creo que un varón puede dejarse crecer el cabello hasta los hombros. Por lo que he visto. Y una mujer lo puede dejar más abajo de los hombros. Su cabello era dorado, quebradizo hasta esa parte de los hombros, hasta donde termina el cuello, donde nace el cuello, donde nace la cabeza. Todos tenían los ojos azules. Todos. Su piel era como el tornasol, como cuando antes hoy es cable de cobre para prender las lámparas. Antes eran alambre de cobre. Eran alambre. Cuando tú le quitabas el plástico, el cobre te daba un color cobre rosado, amarillo. Eso es lo que yo conozco como tornasol. Así era el color de su piel. Todos, su mirada era tierna. Todos tenían una sonrisa en su rostro.
Todos estaban vestidos de blanco. Eran impresionantemente fuertes. Eran también como aquel hombre que miraba al principio, el negro vestido con aquel sable y aquel pantalón. Estos eran fuertes también, así impresionantemente. Su musculatura se dejaba entrever en la túnica, en lo blanco de su túnica. Recuerdo que sus muñecas de ellos eran así impresionantemente fuertes, hermano. Su túnica llegaba hasta los pies. Y yo empecé a mirarlos, 1, 2, 3, 4, y el que estaba allí en el centro me llamó la atención. ¿Por qué? Porque empecé a mirar al del centro y dije, ¡hey! Y empecé a reconocerlo. Y entonces lo reconocí y dije, el hermano Guadalupe, ¿dónde está? Era mi rostro, pero con cabello dorado hasta aquí, con los ojos azules, con el tono de mi piel tornasol, con una sonrisa en los labios. Ahí estaba yo. Y cuando yo dije, el hermano Guadalupe, ¿dónde está? En ese momento se acabó la visión. Entonces entendí que sois un soldado de los escuadrones del Dios viviente allá en el cielo. Y si yo estoy allí y tú tienes el Espíritu Santo y te esfuerzas por vivir en santidad, allí estás tú también. Estamos en el cielo. Porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Por eso Jesús, el sacrificio de Jesús, vamos a ver más adelante, el propósito es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El cielo ya está restaurado. Los que han de ser salvos ya están completos en el cielo. ¿Qué falta? Que se cumpla aquí en la tierra. Y mientras más yo permita que Jesús sea formado en mí, más Jesús va a tratar con ellos a través de su Espíritu en ti y en mí. No estamos aquí para jugar a las iglesitas. No estamos aquí para agradar al pastor, ni para trabajar para una institución. Si ustedes me encuentran en el libro de los Hechos, ¿cuándo trabajaron para una institución? Las ovejas y los apóstoles. Yo me arrepiento públicamente y les pido perdón. Pero si no, arrepiéntanse ustedes. A ustedes les hablo, pastores. Y pídanle perdón a Dios. Y bájense de su estrado. Y caminen con las ovejas. Aprendan de Jacob. No lo que dicen los hombres, hacer tranzas. Jacob nunca hizo tranzas. El que hizo tranzas era su autoridad. El ángel siempre guió a Jacob. Y Jacob entendió que que un pastor camina al paso de los más pequeños y va adelante y los guía.
Él es el primero, pero también es el último. Que un pastor camina al paso de las ovejas, no obliga a las ovejas a caminar al paso del pastor. ¿Hay alguien en casa? Ahora escucha lo que te voy a decir. Todo el Antiguo Testamento no hace más que una cosa: anunciar que Cristo viene. La creación nos enseña que el hombre es creado a su imagen y a su semejanza. Pero como no entendemos ni la imagen ni la semejanza, nosotros actuamos como dioses. Si Cristo es la imagen visible del Dios invisible, entonces el primer Adán traía la imagen. La imagen de Dios es de un varón, pero la semejanza es de un varón que se hace dos, que de ese varón sale una mujer y los dos son uno. Así como el Padre y Jesús son uno, el varón y la varona son uno. Esa es la semejanza. ¿Hay alguien en casa? Y es lo primero que hace Dios. Y falla el hombre. Y lo primero que hace Dios después de hacer el juicio que le hace a la mujer, ustedes lo conocen, va a tener con dolor sus hijos, pero el juicio que le hace al hombre nos enseña algo terrible, hermano. Que el problema no fue la mujer, que el problema es el varón. Y lo mismo está pasando hoy. El problema no es la congregación, el problema son los que dicen que gobiernan la congregación. Como cantaba mi pastor, y esta misma historia vuelve a repetirse. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. No porque el diablo engañó a Eva. El diablo pudo haber engañado a Eva, pero el que tenía la orden de no comer era él. ¿Hay alguien en casa? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, desechaste mi palabra para hacerle caso a tu esposa. Maldita será la tierra por tu causa, no por causa de la mujer. Pero hoy hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Para sentirnos los buenos de la película. ¿Hay alguien en casa? Y entonces viene el juicio sobre el Satanás, sobre la serpiente. Y lo primero que hace Dios, anunciar que viene Cristo. Y le dice, de la simiente de la mujer se va a levantar uno que te va a pisar la cabeza. Es lo primero. Anuncia que Cristo viene. ¿Hay alguien en casa? Y de ahí vemos a Enoc anunciando. En el capítulo 62, creo que es el versículo 7 de Enoc, dice que cuando el Señor Jesucristo venga, los reyes de la tierra se van a quedar asombrados. ¿Por qué? Porque van a ver que un hombre nacido de mujer se sienta en el trono de Dios. Un hombre llamado Jesús. Él lo está anunciando. Allá por el año 700 de la creación.
Y luego viene Noé a anunciar el bautismo que Jesús venía a traer en su nombre. Y Pedro lo descubre y dice en el capítulo 3 de Pedro, primera, versículo 20, 21, está hablando del tiempo de Noé, cómo el Señor salvó de la muerte a Moisés y a su familia por medio del arca, del diluvio. Y Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Por eso vemos el problema en que cayó Noé después de que ya no había borrachos. Para que te des cuenta que no son los de afuera el problema. El problema es lo que tenemos dentro de nosotros. Lo que tenemos que trabajar es dentro de nosotros. Lo que Dios le puso al primer Adán para trabajar es dentro de él. De este árbol no comerás. ¿Hay alguien en casa? No es problema que el pastor me trate mal. No es problema que mi esposa me rechace. El problema es lo que yo voy a generar. ¿Voy a honrar a Dios o voy a querer salirme con lo que yo quiero? Y Dios hablando, después llama a Abraham y le dice que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Anuncia la venida de Cristo en Abraham. Lo llama para anunciar en él. Cristo viene y voy a avanzar rápido, hermano, porque siento que no se me está yendo el tiempo. Y luego viene Moisés y le da la ley y le dice, Moisés, profeta como a mí, le dice al pueblo, os levantará el Señor. Y todo aquel que no hiere a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Jesús dijo, el que en mí cree no es condenado, pero el que cree no ha sido condenado, sino que tendrá la luz de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que no cree ha sido desarraigado. O sea, Israel que no ha creído es un pueblo desarraigado por amor de Dios, hermano. Porque todo el mundo le va a decir, ese es el pueblo de Dios. Sí, pero desarraigado. ¿De qué me sirve a mí ser el hijo del papá más rico del mundo, pero desarraigado porque hago lo que quiero menos lo que el Padre quiere que haga? El Padre me soporta, pero no me ama. Me deja hacer las decisiones que yo quiero. Le preguntamos al pródigo. Pero todo el mundo del mundo es que Israel es el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Conocen la Escritura? ¿O conocen lo que han oído de otros predicadores y van repitiendo lo mismo? Porque en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos y siempre es lo mismo, y siempre es lo mismo. Ahí está toda la gente diciendo, ya es el fin, el pacto, están diciendo paz y seguridad. No, hermano, no es el fin todavía, hermano. Todavía falta. Prepárate, iglesia. Y el Antiguo Testamento está diciendo, viene el Señor, viene el Señor, viene el Señor, viene Cristo, y vino Cristo. Y a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Okay. Dios hizo que Abraham engendrara un hijo. Abraham perdió las esperanzas. Sabía que era imposible engendrar un hijo con su Sara. Lo engendró por la voluntad de Dios.
y puso su simiente en él. Por eso podemos seguir el rastro de la simiente hasta hoy, por eso hay genealogía. Pero cuando Jesús vino, nadie lo recibió, nadie quiso recibirlo. Excepto los que recibieron a Jesús, porque Él los buscó. Ellos no querían recibir a Jesús. Pedro no quería saber nada de Jesús. Los discípulos no querían saber nada. Pero vino Juan a anunciar que el tiempo se había cumplido. Que el Señor estaba aquí ya. Hermano, y vino Jesús. Vino Dios manifestado en carne, como avisó el profeta. Y para que pudiera haber la herencia, lo que Dios había diseñado para el hombre desde un principio, estaba en un testamento. En un testamento que tenía condiciones. La condición de ese testamento fue la ley. Por eso es que la mayoría de los testamentos que dejan los padres a los hijos menores lo pueden cobrar hasta que son mayores de edad. Hasta que cumplen todos los requisitos. Hasta que demuestran una madurez. Ese era el propósito de la ley. Pero como nadie cumplía la ley, y los que Dios mandó para que enseñaran la ley fueron los primeros en violar la ley, no había esperanza para nadie. Estaba el testamento y el testador tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz del Calvario. Y cuando murió en la cruz del Calvario, la Biblia nos enseña que un testamento sin la muerte del testador nadie lo puede cobrar. Y Cristo murió. Y ahora el testamento para nosotros está disponible. Todas las riquezas, todos los misterios escondidos en Dios desde el principio, ahora están a nuestro alcance. Murió el testador. Me hizo su hijo. Ahora la herencia es mía. Y quizás diga la hermana Esther, también es mía. Sí. Y la hermana Elizabeth, también es mía. Sí. Jesús Rivera, también es mía. Sí. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo de Jesús es para ti, hermana Josefina. Todo lo de Jesús es para ti, hermano Jesús. Todo lo de Jesús es para mí. Hermano Esther, es para ti. Hermana Elizabeth, es para ti. Todo lo de Jesús. ¿Por qué? Porque nos dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía era su Hijo. Y nos los dio a nosotros. Por amor. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y si todas las cosas están en Cristo, sean cielos, sean tronos, sea la tierra, sean dominios, sean principados, todo nos los dio a nosotros. Todo está debajo de nuestros pies. Todas las riquezas de su gloria. Por eso, hermanos, dice el versículo 7, perdónenme si le di muchas vueltas, pero era necesario para que ustedes entiendan. El versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estoy? Estoy aquí en Tucson, pero estoy con Cristo Jesús. Mañana, más tarde voy a ir al hospital y voy a estar en el hospital, pero con Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Versículo 7, por amor de su nombre, Padre. Por amor de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, ¿para con quién?
para con nosotros, en Cristo Jesús, no en mi carne. Él quiere mostrar las abundantes riquezas de su gloria en ti, hermana Elizabeth, en ti, hermana Esther. Allá va. En cada uno de nosotros, los que creemos en el poder con el cual Dios levantó a Jesús de los muertos. Porque ese mismo poder opera en nosotros, los que creemos. Por eso creemos que vamos a estar con Él. Por eso creemos que vamos a participar en el arrebatamiento. No porque me congregue en una denominación y me hagan creer que me voy a ir al cielo porque diezmo y porque ofrendo, y porque voy y porque vengo y porque le lavo las botas al pastor. No, hermano. Es el pastor el que nos debe lavar los pies a nosotros, para que muestre las grandezas de Dios en él. Jesús dijo así a sus discípulos, después de que les hubo lavado los pies y les compartió la cena, y les compartió el pan, y les compartió el vino. Les dijo, ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy. Así pues, si yo, vuestro Señor y vuestro Maestro, he hecho esto, ustedes también deben hacerse lo mismo los unos a los otros. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Para que Cristo, hermano, pueda mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Por eso es que somos salvos. Aquí viene el sentido de la salvación. Y dice, porque por gracia sois salvos, no por sus capacidades humanas. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No somos salvos, hermanos, porque estamos en una congregación. Debemos entender que la salvación se pierde. Porque Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, en la fe, hermano. No en las obras, no en lo que haces para llamar la atención y que te vean. Yo no estoy aquí predicando para llamarles la atención. Por eso es que no les digo, hermanos, ayúdenme, sosténganme en mi ministerio. No, hermano, no. Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No voy a transmitir, hermano, porque no tengo para pagar la luz. Pues trabaja. Muchos creen que el predicar es un trabajo. ¿Hay alguien en casa? El hombre lo ha hecho como profesión. Pero Jesús no lo hizo como profesión, sino como su esencia. El apóstol decía, me es impuesta necesidad. Necesito. Porque el Espíritu me hace ver lo que necesitan. Allá va. Para que presente gratuitamente. Pero
Dios conoce los corazones, hermano. Porque por gracia somos salvos. Y somos salvos por medio de la fe. Muchos se jactan. Es que yo tengo mucha fe, hermano. Hermano, pues si la tuviéramos del tamaño de una semilla de mostaza, nada nos sería imposible. Pero decimos que tenemos mucha fe, porque Dios nos ha dado un don. Y una cosa es moverse por la fe, y otra cosa es moverse por el don. Perdón, por la gracia. Amén. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto, fíjense bien, no es de nosotros. La fe no es de nosotros, la fe es un don de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios nos dio? Un don es un regalo, es una dádiva. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? A Jesús. Y si somos salvos por la gracia de Jesús. ¿Cuál es la gracia de Jesús? Que siendo Dios decidió no seguir siendo como Dios y se hizo hombre. Que teniendo un palacio, calles de oro, templo de oro, vino a habitar en un templo hecho de carne y de hueso con sangre. Que teniendo vestiduras reales de Dios, que irradiaban la santidad y que todo el mundo se postraba delante de ellos, vino con una túnica sencilla. Y nadie se postraba delante de ellos más que los demonios. Nadie se postraba delante de Jesús más que los demonios. Veo dos discípulos que se postraron. Pedro, cuando el Señor le dijo, echa la red por la derecha. Habían pasado toda la noche sin pescar. Y cuando lo sacaron llena, Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor. Soy perverso, soy pecador. Y Tomás, el incrédulo, hasta que no vea y meta mis dedos en su costado y en las heridas, no voy a creer. Y cuando lo vio y le dijo, mete tus dedos, cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero de allí en adelante, hermano, todos los demonios que miraban a Jesús doblaban sus rodillas. Y ellos sabían que Él era el Señor. Sabemos quién eres. Y nosotros no doblamos la rodilla. Somos salvos por gracia. La gracia de Jesús, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La gracia de Jesús, que Él siendo justo murió por los injustos. La gracia de Jesús, que Él siendo santo por amor a nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Por eso somos salvos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué podíamos hacer? Nada, sino anhelar la vida. El propósito de Dios es mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, para con nosotros en su bondad. Pero tuvo que primero que salvarnos con su sacrificio y darnos vida a través de Él, a través del mismo, el cual se había propuesto en sí mismo.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Si yo soy salvo fue por el sacrificio de Jesús, no porque yo haya hecho algo para agradar a Dios. En mi experiencia personal, yo sabía que le hacía daño a mi esposa, pero no sabía que añadía dolor al sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario con cada pecado que hacía. Yo anhelaba cambiar, pero no sabía cómo hacerlo. Hasta que el Espíritu Santo entró sobre mí. Tuvo misericordia de mí. Por gracia llegué a la salvación, porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Pero quizás tú digas, yo no era tan perverso como el hermano Guadalupe. Oh, yo sí era bien obediente con mi papá y hacía esto y esto y esto. Hermanos, nosotros somos salvos por gracia, pero no porque teníamos fe. Un muerto no puede tener fe. Un muerto no tiene amor. Un muerto está muerto. Nada sabe de la vida física, y un muerto espiritual no sabe nada de la vida del espíritu. Porque tienes que entender la diferencia entre un muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Vivimos muertos espiritualmente como almas, pero el día que el Espíritu Santo decide irrumpirte y venir a ti, ese día naces de nuevo, en una fracción de segundos. Algunos nacen antes de ser bautizados. Algunos necesitan ser bautizados en agua, o sea, morir para poder nacer de nuevo. Por eso van a escuchar una frase que se repite mucho en los pastores. ¿Cuántos años tienes de bautizado? Tantos. ¿Y cuántos de convertido te dicen? Porque ni siquiera entienden cómo trabaja Dios. Y quieren que Dios trabaje de acuerdo a lo que ellos dicen y hacen. Somos salvos, hermano, por medio de la fe. Pero la fe no es de nosotros, es la fe de Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Entonces, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Porque Dios puso fe en Abraham para que Abraham obedeciera. ¿Hay alguien en casa? Somos nosotros salvos por gracia, por la gracia de Jesús, por medio de la fe, por medio de la fe de Jesús. Por eso dice, y esto no es de nosotros. Y dice, no es por obra para que nadie se gloríe. No es por lo que hayas hecho. Entonces dice el apóstol, porque somos hechura suya, manufacturados en Cristo Jesús. ¿Puedes entender esto? Si yo estaba muerto, ahora ¿cómo soy creación de Dios? Dios no crea muertos. ¿Por qué? Porque Él, hermano, su gracia fue el santo hacerse pecado y tomarme y meterme en su cuerpo. Fui manufacturado en la cruz del Calvario, en esperanza desde antes de la fundación del mundo. Por eso el apóstol decía, cuando fui a vosotros no me puse a saber cuestiones de sabiduría humana, sino
presentarles a Cristo y a este crucificado. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, porque acababa de terminar de crear a los hijos de Dios. Pero que no fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, sí. Sí, Cristo también fue creado, pero Cristo también fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Capítulo 17, versículo 4, creo, de San Juan. ¿Hay alguien en casa? En la consumación. Vino a consumar y dijo, consumado es. Por eso Él va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Todas las reunió, hermanos. Todo está reunido. Solo falta una cosa, hermano. Su cuerpo, su iglesia. El día que el último gentil, o sea judío o sea gentil, entre al cuerpo de Cristo, no me estoy refiriendo a una institución. Amén, hermano. Me estoy refiriendo a su iglesia. Amén. En ese momento sucede el arrebatamiento. En ese momento sucede la primera resurrección. Fuimos creados en Cristo Jesús, hermano. Todo fue creado en Él desde antes de la fundación del mundo, pero completado para la redención de todas las cosas. En la cruz del Calvario. Allí morimos juntamente con Él. Y como morí juntamente con Él, y Él tuvo que quitar mis pecados para poder morir, Él me santificó. Y Él murió, Él me dio vida con su muerte. Y Pablo dice, si Dios nos ha dado vida con su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero mientras te mires en el espejo de la institución, te van a decir, Lorenzo Román, ¿tú no eres ministro? ¿Cómo andas orando? ¿Cómo está sanando a la gente a través de ti? Tú no puedes, mientras no seas ministro, mientras no hagas lo que decimos, tú no vas a entrar al ministerio. Y resulta que Dios te metió al ministerio desde que recibiste el Espíritu Santo. Pero estás detenido porque es que si el pastor no me dice, no lo puedo hacer. Dios no puso al pastor para guiarte. Dios puso el Espíritu Santo para guiarte. Entonces, somos hechura suya, hermano. Creados en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué plano pasó mamá y a qué plano pasó papá? Era voluntad de carne y voluntad de sangre. Ellos se desearon, ellos se gozaron y salimos nosotros. Voluntad de carne, de sangre y voluntad de varón. Pero viene Cristo Jesús y nos engendra, nos pone el Espíritu Santo, voluntad divina. Por eso a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. No éramos hijos de Dios, pero después del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Dios nos ha dado vida. Ahora somos hijos de Dios. Ahora el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. La fábrica para el nacimiento de los hijos de Dios es la cruz del Calvario, no es el bautismo en agua. Entenderlo, fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte.
El bautismo en agua es para muerte, pero el bautismo del Espíritu es para vida. Y sin el bautismo en agua no hay bautismo del Espíritu. Y muchas veces Dios tiene que dar el bautismo del Espíritu para poder enseñarnos a nosotros que lo más importante no es el bautismo en agua, sino el bautismo del Espíritu. Por eso Jesús mandó a predicarse el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y los que se arrepientan, a esos bautícenlos. El hombre ha cambiado. Ahora quiere bautizar porque, pues, bautizar a la gente es muy fácil, hermano. Engañar a la gente es muy fácil. Inducir a la gente es muy fácil. El Espíritu puede convencer a toda la gente de pecado, de justicia y de juicio. Sí, hermano. Pero ¿cómo va a convencer si no hay personas que están convencidas de pecado? No que tienen una religión, no que tienen un rango, no que tienen una plataforma. No, hermano. Gente que viva en pecado. ¿Cuánta gente canta, hace conciertos, pero viven en santidad? No. ¿De dónde aprendieron los liturgistas de la iglesia a un aplauso, un grito de júbilo? ¿Cuántos están contentos y con un brinquito el muro se cayó y está toda la gente brinque y brinque y brinque y brinque? ¿Y el arrepentimiento? Inducir a la gente a emocionarse, eso lo puede hacer un merolico. Y así me dijo el Señor. Todo es inducido. Los inducen a hablar en lenguas. Y entonces niegan el poder de mi espíritu. Porque se conforman a hablar en lenguas. Y los pastores los tienen por espirituales porque hablan en lenguas. Y porque diezman y porque ofrendan. Y porque no hacen caso a los pastores. ¿Hay alguien en casa? Somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Hermano, ya me pasé, no me dicen nada. Pero la consumación de nuestra creación es en la cruz del Calvario. Porque el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y el tiempo se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí fuimos creados. Ahí fuimos pasados de muerte a vida. Ahora somos hijos de Dios. Ahora todas las riquezas de su gloria, en su bondad para con nosotros, Dios quiere manifestarlas, no a través de una iglesia, a través de cada uno en lo particular. ¿Qué tan sencillo? Si hubieran puesto de acuerdo, Pedro, ¿qué no ven que Dios me puso a mí aquí de cabeza? Ustedes se quedan aquí. Yo voy a ser el obispo de ustedes y ustedes van a empezar a ir a trabajar para allá y me van a traer todos los recursos acá. ¿Qué tan sencillo hubiera sido para Pedro? ¿Qué tan fácil hubiera sido? No, mano. El Espíritu se llevó a Tomás a la India. El Espíritu se llevó a Andrés al África. El Espíritu se llevó a Pedro a Roma. El Espíritu se llevó a Pablo a Roma. El Espíritu se llevó a todos los discípulos. Pero con tantos dones que tenían, hombre. ¿Por qué no juntaron, hicieron una mega iglesia? Pero como Pedro y Pablo, el de la circuncisión y el de la incircuncisión terminaron en Roma, entonces ahí sí se hizo una mega iglesia. ¿Ahora entienden dónde nacen las megas iglesias? ¿Qué espíritu las está formando? Es el espíritu que sale del Vaticano. ¿Cuánta gente se congrega en el Vaticano para escuchar una misa? Observen la disposición, los símbolos que encierran todo del ocultismo.
está centrado en las megas iglesias. Ay, hermano, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? No se me ocurre, hermano. Es necesario que todos prefiramos ser llevados por el Espíritu de Dios, porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Pero el cónclave te tiene que quiere tener así, miren, esta forma que tiene de brazos que abarcan a todo el que entra ahí. Y ven a un hombre vestido de blanco y le quieren besar la mano. Y se postran, dicen, ay, otros se desmayan, otros le toman una foto y se la llevan y la ponen en la entrada de su casa. Porque se sienten que ese personaje los protege. ¿De qué? Los induce a la adoración. Ese es el propósito de las megas iglesias. Hay que ir a aprender de aquel pastor porque tiene una iglesia grande. Idolatría pura. Ahora hay que traer a este, es el ídolo del momento. Al rato vamos a, primero, ¿qué trajimos? A uno de allá de Chile, de dónde, de Colombia, y luego a uno de Baja California o de California, allá en Los Ángeles, y luego a otro de allá de eso, y ahora a otro. Hay que traerlos para que nos enseñen. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. No hay Dios en Israel, que tienen que ir a consultar a Baal. ¿Qué le dijo Elías, aquel enviado del rey? ¿A dónde vas? Me envió el rey a consultar a Baal, a decirle que si voy a sanar esta enfermedad, dile que no va a sanar. No hay Dios en Israel que tenga que consultar a Baal. Va a morir. ¿Por qué? Porque dejó al Señor por ir a consultar a los Baales, a los ídolos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrama en sus corazones, hermanos, y nos abra los ojos y nos dé entendimiento para entender que el tiempo se acabó. Somos hechura suya, nunca se le olvida, hermano. Creados en Cristo Jesús, no es la institución. Fuimos manufacturados en la cruz del Calvario por la muerte de un hombre. Así que conozcamos a ese hombre, que es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No es el pastor, hermano. No es el profeta. Es Cristo Jesús. Les amo, hermanos.